¿Qué secreto esconde un vino nacido al borde del abismo? En Manarola, las casas de colores se aferran a la roca y los pescadores guardan barcas bajo el puerto diminuto. No es solo un paisaje, es una lucha de siglos por cada racimo. La respuesta empieza en las terrazas donde crece la uva. Manarola es uno de los 5 pueblos de Cinque Terre, Liguria, protegido como Parque Nacional desde 1999. Las fachadas pastel, construidas sobre los acantilados, servían para que los marineros reconocieran sus hogares desde el mar. El puerto alberga barcas tradicionales que aún salen a faenar. Los viñedos en terrazas producen el chaquetrá, vino dulce de pasas. Apenas un sendero separa a Manarola de Riomaggiore, el pueblo más oriental de Cinque Terre. Su nombre viene del río Mayor, que antiguamente cruzaba el valle. La Vía del Amore, abierta en 1920, une ambos pueblos sobre el mar. Las casas de colores brillan aquí con el mismo código práctico, fachadas que los pescadores distinguían desde sus barcas. La pesca y la viticultura siguen marcando el ritmo diario. Riomaggiore mira al mar desde un valle estrecho. Las viñas trepan por los bancales y las redes se apilan en el pequeño puerto. Cada mañana, las barcas salen y regresan con pescado para los restaurantes del pueblo. El turismo ha crecido, pero los vecinos mantienen la tradición, cultivar la uva y reparar las redes. Aquí, el pasado no es un museo, es un oficio de todos los días. Corniglia es el único pueblo de Cinque Terre sin acceso directo al mar. Se alza sobre un promontorio a 100 metros de altura y mira la costa desde las terrazas de viñedos. Para llegar desde la estación hay que subir la Lardarina, una escalera de 377 escalones. Los bancales que la rodean son patrimonio de la humanidad desde 1997. Y la uva Vermentino da vinos blancos secos y aromáticos. Los viñedos de Corniglia se aferran a la roca como un milagro agrícola. Cada terraza, construida con muros de piedra seca, retiene el suelo y la humedad del mar. La vendimia aquí es manual y peligrosa, pero produce uvas de calidad excepcional. La ausencia de puerto mantuvo a Corniglia alejada del comercio marítimo, pero forjó una identidad vinícola que perdura. Vernazza despliega un pasado medieval desde su puerto natural. La Torre Belforte y los restos de la fortaleza del siglo XI vigilan la costa como cuando defendían de los piratas. La iglesia de Santa Margarita de Antioquia, del siglo XIII, se levanta junto al agua. Durante siglos, este puerto fue clave para el comercio marítimo de la República de Génova. Hoy, los turistas llenan las terrazas, pero la pesca artesanal sigue alimentando los fogones.
El puerto de Vernazza es un abrazo de piedra al mar. Las casas forman un anfiteatro de colores que refleja la tradición ligur. En los muelles, los pescadores reparan las redes junto a los barcos de madera. El visitante que sube al Castillo Doria obtiene la mejor vista del pueblo y comprende por qué esta cala protegida mereció ser defendida durante siglos. La vida aquí sigue anclada a las olas. Monterroso al Mare es el mayor de los 5 terre y el único con una amplia playa de arena. La Torre Aurora, construida en el siglo XVI, defendía este tramo de costa de los desembarcos sarracenos. El convento de los capuchinos corona el monte y ofrece una vista completa del pueblo. Los limoneros crecen en los huertos y dan el limoncino artesanal que se bebe helado en verano. La playa de Fejina se llena de sombrillas en los meses cálidos. El gigante, una estatua de 1910, mira al horizonte desde la roca. Mientras, el casco antiguo conserva sus callejones y escaleras. Monterroso es el único rincón de Cinque Terre donde el visitante puede caminar sobre arena fina antes de subir a los viñedos de las colinas. El mar y la montaña se tocan aquí. Portofino fue un pueblo de pescadores hasta que el turismo de lujo lo descubrió en los años 50. Las casas de colores pastel se alinean en la herradura del puerto, donde ahora atracan yates junto a las barcas tradicionales. El Castello Brown, del siglo XVI, domina el promontorio y la reserva marina protege la biodiversidad de la zona. Cada año, la regata Portofino Rolex Cup congrega a los veleros más elegantes del Mediterráneo. En Portofino, el lujo convive con la tradición. Los tenderos venden limonada y focaccia a pocos pasos de las boutiques de moda. Los senderos que suben al Castello Brown atraviesan bosques de pinos y regalan panorámicas del Golfo. La reserva marina, creada en 1999, mantiene viva la pradera de Posidonia y protege a los meros y corales. Aquí, el mar es aún un jardín, y los pescadores locales salen de madrugada a calar sus redes. Camogli, cuyo nombre significa casas de mujeres, recuerda la época en que los marineros dejaban el pueblo a cargo de sus esposas. La Basílica de Santa María Asunta se levanta sobre un islote frente al puerto. El puente ferroviario de piedra es un icono de la Riviera de Liguria. Las calles de Camogli huelen a fritura de pescado y a salitre. Los barcos de recreo comparten espacio con las lanchas de los pescadores. La playa de Guijarros se llena de familias los fines de semana. Camogli
Es un secreto que los ligures han guardado para sí mismos durante generaciones. La Catedral de San Lorenzo, consagrada en 1118, mezcla estilos románico y gótico en el corazón de Génova. La ciudad fue una de las 4 repúblicas marítimas italianas, junto con Venecia, Pisa y Amalfi. Cristóbal Colón nació aquí en 1451, según la tradición. El centro histórico de Génova es uno de los más grandes de Europa y un laberinto de callejones. Las fachadas desconchadas esconden patios renacentistas y capillas olvidadas. Aquí, cada piedra cuenta una historia de comercio, poder y especias. El puerto de Génova mueve más de 2 millones de contenedores al año y es el principal de Italia. La linterna del siglo XVI sigue guiando a los barcos. El tráfico de ferries y mercancías no se detiene nunca. El Porto Antico fue renovado por el arquitecto Renzo Piano en 1992 para la Expo Colombo. Hoy alberga el Acuario de Génova, el mayor de Italia. Una réplica de un galeón español del siglo XVII permanece atracada en el muelle. Museos y cines completan la oferta cultural. Los carruggi, callejones medievales, forman un laberinto peatonal. En la Vía Garibaldi, los palacios renacentistas conocidos como Rolli son patrimonio de la humanidad. La focaccia genovesa, fina y crujiente, se hornea en cada panadería. El dialecto Xeneize aún se escucha entre los mayores, sobre todo en los mercados del centro. Sestri Levante se asoma a 2 bahías, la Bahía del Silencio y la Bahía delle Favole. La leyenda dice que el pirata saraceno fue derrotado aquí en el siglo XIV. El convento de la Anunciata corona la península desde el siglo XV, mientras la arena fina y el agua tranquila convierten este lugar en un refugio familiar. Pescadores y bañistas comparten la cala. El agua calma de la Bahía del Silencio es ideal para el baño. Las casas de colores se reflejan en el mar como una acuarela. Sestri Levante mantiene su alma de pueblo marinero incluso en temporada alta. Las leyendas de piratas aún se cuentan a los niños en las noches de verano. Y cada atardecer, la bahía se tiñe de naranja y violeta. La península une las 2 bahías de Sestri Levante. La Bahía delle Favole debe su nombre a Hans Christian Andersen, quien la visitó. Los buzos exploran las praderas de Posidonia. Desde los acantilados de Manarola hasta esta playa de Alassio, Liguria funde mar y montaña en un solo paisaje. Vida dulce y salada a la vez.